Después de conocer la universidad, vas a conocer más sobre los artículos 12 y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comencemos con el artículo número 12. El artículo 12 constitucional determina que en los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Pero no nos estamos refiriendo precisamente a estos de aquí. El surgimiento de los títulos nobiliarios se debió al poder de los reyes, quienes para premiar hazañas de algunos de sus súbditos se acostumbraron a entregarles reconocimientos nobiliarios. Eventualmente, esos títulos se volvieron hereditarios, de ahí que, al morir el recompensado, sus descendientes ostentaran el título recibido sin importar que lo merecieran o no. Jurídicamente, los títulos nobiliarios han sido definidos como mercedes honoríficas que con carácter perpetuo otorgaron los monarcas a ciertos vasallos en recompensa a valiosos servicios prestados a la corona. Ello, además, implicaba un estatuto jurídico personal privilegiado, por lo cual las personas poseedoras de un título nobiliario constituían un estamento social. Y las prerrogativas son privilegios concedidos por el Estado a ciertos individuos para que mantengan una condición de superioridad frente al resto de la sociedad. Esos privilegios consisten en ventajas exclusivas para quienes los tienen y sus descendientes, no para toda la población. Así es. Este artículo es muy importante para todos los mexicanos. Por eso, el Congreso de 1826 suspendió los títulos y prohibió otorgar nuevos, lo que ratificó la Constitución de 1857. ¿Sabes por qué lo hizo particularmente? Porque con este artículo se pretende impedir que las condiciones de igualdad natural y capacidad jurídica entre los mexicanos se rompan por una viciosa jerarquía social. Si el otorgamiento de títulos nobiliarios u honores hereditarios se hiciera permisible, la igualdad ante la ley se destruiría, dado que la existencia de títulos u otros reconocimientos análogos daría pauta al surgimiento de clases sociales, tal vez, por su pretendido rango, decidieran estar sometidas a leyes específicas distintas de las que regulan la vida de los demás. El Estado mexicano, desde su nacimiento, adoptó los principios de organización liberales y republicanos, renunciando a contar con una sociedad dividida donde existieran cuerpos o clases con estatutos jurídicos especiales, y de la misma manera, rápidamente renunció a contar con un gobierno monárquico. Por cierto, hay que tener presente que la consolidación de México como nación independiente tuvo lugar a principios del siglo XIX, cuando la monarquía absoluta y la sociedad aristocrática habían sufrido ya los embates de nuevas ideas liberales y movimientos revolucionarios libertarios del siglo XVIII. Durante siglos, en numerosas sociedades hubo una delimitación precisa entre clases de individuos, pero finalmente las revoluciones de Inglaterra, Francia y de América acabaron con la tendencia a otorgar títulos nobiliarios u otros honores hereditarios. En México, la igualdad legal se reconoció en consonancia con la independencia. Antes de la conquista, la sociedad estaba jerarquizada y durante la colonia se basó en castas. Así hubo clases favorecidas, dueñas de títulos y prerrogativas, y otras sin privilegios. Además, la mezcla de razas causó desigualdades, pues había masas de gente de distintos niveles que carecían de ciertos derechos. Al comenzar la lucha independentista, hubo preocupación por garantizar la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. Diversas constituciones buscaron que la igualdad fuera inherente a la sociedad mexicana surgida de la independencia. Por ejemplo, el artículo 24 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana en 1814. Este disponía: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad,
seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el fin único de las asociaciones políticas. También estaba el artículo 25 del propio decreto. Decía que ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado. Estos no son títulos comunicables ni hereditarios, y así es contraria a la razón la idea de un hombre nacido legislador o magistrado. Este decreto también es conocido como la Constitución de Apatzingán. La Constitución de 1857, o las leyes de reforma, expresó en su artículo 12: no hay, ni se reconocen en la República, títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. Solo el pueblo, legítimamente representado, puede decretar recompensas en honor de los que hayan prestado o prestaren servicios eminentes a la patria o a la humanidad. El artículo 12, con independencia de no reconocer privilegios de ninguna especie, sanciona a quienes acepten títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. ¿Te imaginas con qué? Pues con la pérdida de la nacionalidad, según el artículo 37 constitucional, apartado B, fracción primera. Por supuesto, que en México no se den títulos de nobleza no implica ignorar la destacada labor de sus habitantes. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles de carácter federal tiene por objeto determinar las normas que regulen el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que por su conducta, actos u obras merezcan los premios, estímulos o recompensas que establece. Según el artículo 3 de esta ley, los premios se otorgarán por el reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar, como también determinados actos u obras valiosas o relevantes realizados en beneficio de la humanidad, del país o de cualquier persona. Ahora, para continuar con el artículo 13, el artículo 13 nos dice: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Principalmente, son leyes privativas aquellas que regulan la conducta o situación jurídica de una o más personas individualmente determinadas con exclusión de las demás. José María Lozano afirma: en Inglaterra y España no ha faltado ejemplo de tribunales especiales, sobre todo en Inglaterra, en donde las comisiones creadas para juzgar a los pares formaron uno de los rasgos más sombríos que caracterizó en la historia el célebre reinado de Enrique VIII. También está la supresión de los fueros que durante la colonia existieron, como el de comercio y la Inquisición, entre otros. En el derecho azteca existían tribunales para juzgar a los plebeyos y a la nobleza. También funcionaban tribunales especiales que atendían los delitos en contra del orden militar y la religión. El Tecpilcali era un tribunal que se hallaba en las casas reales integrado por dos jueces. Uno Pili, quien era el noble del palacio, y otro militar distinguido, se encargaba de los juicios provenientes de delitos cometidos por militares y cortesanos. El Tribunal de Guerra solo entendía de juicios militares, a diferencia del anterior, que por cierto tenía su asiento en el Palacio Real. Este último funcionaba en el campo de batalla y estaba integrado por 5 capitanes. En los tribunales eclesiástico y escolar, los jueces eran miembros del sacerdocio y juzgaban los delitos de los estudiantes, señalándoles penas bastante severas, aunque no de muerte. Nos referimos a leñazos, punzamientos con espinas de maguey y chamuscamiento de cabellos. Es hasta la Constitución de 1857 que en su artículo 13 se estableció, por primera ocasión, la denominación de la ley privativa.
Asimismo, la suspensión del fuero eclesiástico, subsistiendo tan solo el militar, para aquellas faltas que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar. En Roma, para vigilar y sancionar las transacciones mercantiles, en las plazas se establecían los tribunales. La misma práctica se adoptaba en los tianguis aztecas, donde los jueces oían las querellas de los marchantes. En México, incluso cuando los jueces se limitaron a atender en sus propias instalaciones, estos siguieron conociéndose como foros. Un antecedente más es la compilación de leyes, que fue el caso del fuero juzgo. Luego el fuero se especializó en el código privativo de un municipio y, en abstracto, como competencia o jurisdicción a que está sometido alguien conforme a derecho. En la actualidad conservamos el fuero constitucional y el militar. La doctrina jurídica clásica concibe el fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos. Claro que hay excepciones, y estas mismas las determina la ley. También los exime de ser procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen. El fuero también se entiende como un privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos y para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. Cabe destacar que si estos servidores públicos actúan como particulares, se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil. Igualmente, la Constitución tiene una regulación para estas situaciones a partir del artículo 109 constitucional. Sobre el fuero de guerra o el militar, surge cuando se trata de la comisión de un delito o falta calificados por la ley como pertenecientes al orden militar. Pero, por el contrario, cuando un hecho no tiene un carácter delictivo militar, los competentes para conocer del proceso que a ese propósito se instruya serán los tribunales ordinarios, federales o locales, según el caso. Esto, aun y cuando aquel haya sido realizado por un miembro del ejército. La razón por la que sucede de esta forma es porque la Suprema Corte ha sostenido en una tesis que el fuero de guerra no puede extenderse a conocer de delitos que, aunque cometidos por militares y relacionados con el servicio del ejército, no son contra la disciplina militar. Entendemos como delitos contra la disciplina militar tales que al cometerse perturban, disminuyen o ponen en peligro el servicio militar, se oponen a los deberes que impone el ordenamiento general del ejército o realizan durante un servicio militar. Así como existe el fuero, es posible desaforar. Se entiende por desaforar quebrantar los fueros y privilegios de alguien o privar a alguien del fuero o excepción de que goza por haber cometido algún desacato. Este procedimiento de hecho está descrito por la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Primero, debe solicitarse dicha solicitud ante la Cámara de Diputados. Después, esta Cámara debe analizar lo pertinente sobre la existencia del delito imputado al servidor público. Después, esta notificará al denunciado para que conteste la demanda respectiva dentro del término de 7 días naturales. Transcurrido se abrirá un periodo probatorio por 30 días naturales y durante él se recibirán los medios probatorios propuestos por las partes. Terminando este periodo, procederá el periodo de alegatos y se emitirá un dictamen en un plazo de 60 días hábiles. La Cámara de Diputados se erigirá en jurado de procedencia y si ésta declara que hay lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su cargo y será puesto a disposición de los tribunales competentes. En caso contrario,
se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo. Así es, los fueros también tienen límites.